Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano TV, un programa que realizamos desde Latinoamérica para todo el mundo. Y comenzaremos el programa hablando de Argentina, en un especial que espero que les agrade, porque tenemos un invitado como para profundizar aún más de todas las conjeturas que se han hecho durante esta semana que ha pasado las elecciones realizadas en Argentina y que han dado el triunfo a la extrema derecha nuevamente. Algo que no lo esperábamos, pero que finalmente ocurrió. Y tenemos para hablar de esto a Claudio Katz, de Economistas de Izquierda, escritor, analista, un hombre que profundiza no solamente sobre los temas económicos, sino también sobre la política y la geopolítica global. Bueno, Claudio, acabamos de pasar por una nueva compulsa electoral, no era cualquier elección esta, porque sabíamos que se jugaban muchas cosas, como tal cual pasó. Y nos sorprendió esta victoria tan contundente de Milei. Eh, Sobre todo, digo, vos que analizás mucho el tema económico, días antes mucha gente opinaba, e incluso analistas económicos decían, está bastante contra las cuerdas, no saben qué hacer, cómo disparar, cómo huir hacia adelante o cómo retroceder. Y sin embargo, parece que eso no hizo mella en el electorado. Que el primer análisis pasa por eso, cómo lo ves este triunfo en lo que hace a lo político, pero también a lo económico, obviamente. Mira, el triunfo es contundente, ¿no? Cuando parecía que el gobierno estaba hundido, pintaron el mapa de violeta, dieron vuelta al resultado en la provincia de Buenos Aires, ganaron la capital, Córdoba, Santa Fe. Yo creo que hay muchas explicaciones que están dando vueltas, pero en mi opinión existe una principal que es el miedo al colapso económico. Yo creo que Milei ganó por el temor a la debacle. Se impuso la percepción general que si devaluaba, el lunes sobrevenía el desastre. Y como la sociedad argentina está muy acostumbrada, tiene mucha memoria de lo que es un desmoronamiento económico, se previno con un voto conservador, del mal menor, de mantener lo que hay, y me parece que ese pánico se tornó muy visible en las semanas previas. Había una corrida cambiaria, la sensación de que la inflación se desencadenaba si se disparaba el dólar, y me parece que fue todo muy paradójico porque el colapso económico del gobierno fue lo que de alguna manera determinó su salvación. Generó un susto muy grande, un temor a la crisis, y muchos que no habían ido a votar fueron, algunos incluso votantes críticos del gobierno. Ese fue el primer elemento que me parece que produjo el viraje. El segundo fue el chantaje de Trump, que fue para mí muy determinante. Lo dijo claramente, o votan a mi ley o retiro el auxilio y todo se va al diablo. Fue una amenaza directa. Nosotros sostenemos el dólar y si lo votan lo dejamos. Y si no, se derrumba todo. Entonces, de nuevo fue un elemento de pánico en una sociedad como la Argentina que tiene miedo de volver al 2001. Y entre el ajuste de Milei y el caos, prefirió el ajuste. No fue una elección, fue más bien un chantaje que el gobierno reforzó con el mensaje de que si vuelve el peronismo todo se derrumba, y eso caló en la población. Por eso yo creo que al otro día,
cuando Trump se adjudicó en forma directa el triunfo, se lo adjudicó bien. Como todo lo que hace Trump, lo hizo con descaro, con sincericidio, dijo ganamos y ganamos mucha plata, y lo celebró porque él es el verdadero ganador de la elección. Con esto ellos empezaron a quedarse con la Argentina por muy poca plata, la plata que han puesto para que Milei gane. Así que yo veo que este miedo, este pánico, yo creo que de todas las explicaciones que están dando vuelta, es la más sólida. Te digo que hay mucho debate en estos momentos de por qué pasó lo que pasó. Y hay Ahora, mucha... Fabio, Sí, Fabio, yo no puedo entender eso en el sector que está especulando y que obviamente, por ejemplo, incluso lo puedo entender la clase media, que ese miedo, bueno, se va todo al diablo, perdemos. Ahora, ganó en todas las comunas, en Capital ganó en todas las comunas. El voto pobre anduvo por ahí también. La gente que no tiene ya nada que perder porque está sufriendo el embate del plan económico de Milei y que viene perdiendo y perdiendo, perdiendo, puede tener pánico ¿a qué? a algo peor, a algo mucho peor de lo que ya ocurre. Porque efectivamente es así. Esto cruzó a los sectores muy empobrecidos y como fue un estado de ánimo, no fue registrado por las encuestas. Acordate que las encuestas decían que daban otra imagen, había un escenario de derrota grave del gobierno, de derrota leve, de que salvaba las tropas, la ropa, pero no de triunfo. Yo creo que la gente vive en carne propia el profundo deterioro económico y social, vive la tragedia del ajuste, no se engaña con las mentiras oficiales ni con los delirios de Milei, también vio las estafas de criptomoneda, la coima de Karina, el escándalo del narcotráfico, pero el miedo al colapso económico fue más fuerte y por eso prefirió seguir con esto a dar el salto al vacío. Yo creo que esto hay que registrarlo bien porque tiene muchas... exploremos otras posibilidades bueno, veamos. Hay una posibilidad que dice que no, que lo fundamental fue el antiperonismo estructural, la épica gorila, el temor a que retornen los cucas, y eso revitalizó ese 40% del electorado que es fiel a las opciones conservadoras, pase lo que pase con las crisis, con los escándalos. Y a mí me parece que ese elemento ideológico existe, no cabe ninguna duda, pero no hay que razonar en forma estática, porque con ese mismo 40% hubo un largo gobierno de Néstor, de Cristina, volvió Alberto Fernández, o sea, no es un elemento inamovible. Otros dicen lo determinante fue el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y Cristina al final tuvo razón cuando le dijo a Axel no tenés que desdoblar las elecciones, y efectivamente eso condujo a que los intendentes se desinteresaban del resultado, pero es como la boleta única, es como la multiplicidad de sellos nacionales del peronismo, son factores, no determinan un giro electoral tan choqueante como el que vimos nosotros. Porque el otro dato estructural fue la abstención. Y tenemos que ver más en detalle qué significa esa abstención, porque ojo que esta vez el ausentismo fue votó el 66% del padrón, es el ausentismo más grande desde 1983. Acordate que en el 2021, con las restricciones todavía de la pandemia, votó el 71%. Sí. Ahora hubo 12 millones de argentinos que estaban habilitados para votar y no lo hicieron. Y ahí yo creo que ahí hay otro elemento que no se está registrando correctamente, que no es solo la indiferencia general, hay un hastío a la manipulación de las elecciones
por parte de los gobernadores. En la Argentina se votó en 8 distritos este año. En la provincia de Buenos Aires se votó hace un mes. Y la población percibe que ahí hay una manipulación de la elección al servicio de los gobernadores que manipulan las fechas a gusto y comodidad. Es un elemento que también está dando vuelta. Y muchos dicen, mira, hay muchos argumentos sociológicos, ideológicos, que hay que tomarlos en serio. Yo creo que efectivamente hay cambios muy serios de la sociedad argentina que los tenemos que evaluar. No, es cierto que hay más individualismo, que hay más uberización con el capitalismo de plataformas, es cierto que hay penetración ideológica neoliberal, todo eso es así. Pero esa penetración, pero ese cambio no impidió la derrota de Milei hace un mes en la provincia de Buenos Aires y no impidió la derrota de Macri hace 6 años. Y el clima neoliberal en general en América Latina no ha impedido que Lula, que Petro, que Sheinbaum ganen las elecciones contra la derecha en países tan relevantes como Brasil, como Colombia, como México. Entonces, yo creo que tenemos que refinar el análisis político evitando, por un lado, el mero desánimo y después tenemos que evitar descargar culpa sobre el conjunto de la sociedad. Y a mí me parece que si partimos de este problema del miedo que genera la posibilidad de un desastre económico, de ahí podemos sacar algunas conclusiones políticas un poco a futuro de lo que significaron estas elecciones. Yo veo cuatro conclusiones importantes de lo ocurrido. La primera es que el voto de Milei es un voto pasivo, resignado, no entusiasta, no convencido, porque si la gente vota por miedo a lo que puede ocurrir, no es que está ni de acuerdo ni convencido con lo que hay. Yo creo que Milei vive en una burbuja. La verdad es que los actos políticos que él hizo fueron paupérrimos, no concurrió nadie. Intentó hacer varias caravanas y fracasaron porque había rechazo a su figura. Y los encuestadores dicen que el voto libertario es un voto de un individuo que habla poco, que es despolitizado, que no toma partido, que vota por sensaciones. Entonces, primera conclusión es que si esto fue así, si tuvimos un shock electoral así, el gobierno sigue sin construir una base sólida, ¿no? Y eso nos habla mucho de que lo que vimos estos 2 años lo podemos volver a ver en los próximos 2 años. La segunda conclusión que me parece importante es que se desplomó Provincias Unidas, sacó el 5%, que era la coalición que estaban armando los gobernadores, la derecha más clásica, más convencional, el cordobesismo, Puyaro, Randazzo, Schiaretti. Y yo creo que esto es importante porque las clases dominantes apostaban a contar de nuevo con una fuerza conservadora tradicional para ver cómo se maneja el Estado argentino, porque Milei sigue rodeado de lúmpenes, de delincuentes, de marginales, de arribistas, no ha podido gestionar el Estado, es el causante de crisis autoinfligidas, y ahora las 64 bancas que va a tener, no sabemos si van a ser un gran sostén o van a terminar en grupos díscolos, inmanejables, y sobre todo si él se envalentona con el triunfo, porque eso puede llevar a una gestión caótica en vez de el proyecto de alianza con los gobernadores y con el macrismo que tanto exige el gran capital. Y tampoco olvidemos que Macri en el 2017 hizo una gran elección, repuntó más incluso ahora que Milei, y después su gobierno quedó concluido. Entonces, la segunda conclusión es que hay un elemento de fragilidad política estructural que sigue acompañando al proyecto de Milei. La tercera, y ahí vamos a un tema clave, el peronismo,
Vamos a ver, este es un tema central, ¿no? Ojo, porque el peronismo no quedó tan afectado en el Congreso, ¿eh? No, No, retuvo la primera minoría de la Cámara Baja, mantiene menos, pero mantiene la primera minoría en el Senado. No hubo un gran daño en el Congreso, pero de nuevo está en un estado de ebullición, porque el liderazgo que parecía despuntar de Kicillof ahora de nuevo está en debate. Yo no creo que de nuevo aparezca este tema de si el peronismo está muerto o está acabado. Eso es una discusión abstracta finalmente. Lo que no cabe duda es que el peronismo de nuevo está sin norte, está de nuevo perdido, con poca brújula, y en esto sigue incidiendo mucho la memoria del fracaso de Alberto Fernández y una actitud, sobre todo, defensiva del peronismo frente al gobierno que no remonta. Aquí la iniciativa discursiva la tiene el gobierno y el peronismo ahí va respondiendo como puede. Fíjate que la gran consigna que ellos tenían era frenar a Milei. Pero para la población frenar a Milei no es un proyecto. Frenar a Milei además no da una imagen de autoridad frente a una crisis. Yo creo que si Milei ganó por un chantaje de Trump, también queda claro que cómo afrontaría el peronismo un chantaje de Trump. O sea, Trump hizo el chantaje y el peronismo, ¿qué respuesta dio a ese chantaje? Titubeo, pasividad, moderación, y por lo tanto, en el escenario de gente tan decidida como Trump y como Milei, vuelve la imagen de impotencia de Alberto Fernández. O sea, da de nuevo la idea de que, bueno, si nos ponen en una situación crítica al país y todo se puede ir al demonio, lo que vamos a tener es un Alberto Fernández sin saber lo que hacer. Y esto es importante porque suponete que, imaginemos que al gobierno le va mal y que el peronismo vuelve a repuntar, pero 2 meses después 2 meses antes de la elección del 2027 se repite de nuevo el caos, el chantaje, de nuevo. Es decir, si el peronismo va a seguir así los próximos 2 años, va a afrontar la próxima elección de esta manera, Trump y Milei tienen la sartén por el mango frente al peronismo. Y yo creo que esto es un problema más complejo, tiene un trasfondo más importante que el peronismo. Tiene que ver con el tipo de crisis que tiene la Argentina. A mí me parece que la Argentina tiene una crisis de una magnitud económica que no es comparable a otros países de la región. Nosotros no estamos en la situación de Colombia, de Brasil, de México, que permiten un Lula, un Petro, una Claudia Sheinbaum gestionando a la manera del primer gobierno de Néstor, o quizás el primero de Cristina también. No estamos en esa situación, para nada. Estamos en una situación de crisis muy profunda. Y en la situación de crisis muy profunda se impone la autoridad. Si no hay autoridad por el lado del progresismo, hay autoridad por el lado de la ultraderecha. Entonces, de alguna manera yo creo que la diferencia con la época de Braden o Perón es que ningún líder del peronismo está transmitiendo la impresión que puede plantarse frente a Trump como se plantó Perón frente a Braden. Y como todos los líderes del peronismo tienen miedo de ese pasado y sobre todo tienen miedo de quedar identificados con Chávez o con Evo Morales, si asumen una actitud contundente, optan por la moderación y con esa postura se aseguran la derrota frente a la agresividad que tiene la ultraderecha. Y esto incluidos los propios más ligados al liderazgo, Kicillof y Cristina, incluidos ellos exactamente, dos. exactamente. Este es el problema de ellos dos. Porque ellos dos son porque nadie espera un Braden o Perón
de los líderes provinciales del peronismo, de Massa. Nadie espera eso. Lo que se espera es que el verdadero Perón sea de Kicillof o de Cristina. Y no aparece por un tema clave que es el abandono de las calles, que es la diferencia con verdadero Perón. El abandono total de las calles. El peronismo habla de frenar a Milei, pero no se moviliza contra Milei. No dice vamos a frenarlo en las calles. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos 2 años. Y el exponente acabado de esto es la CGT, que expresa este clima. Es siempre un termómetro, la CGT, de cuál es la voz dominante dentro del peronismo. Y bueno, después de un empujón inicial que tuvo al comienzo del gobierno de Milei, listo, se acabó, y las calles están completamente olvidadas. Y ojo que esto es importante porque se viene la primer batalla en el plano sindical. Lo primero que va a hacer el gobierno de Milei es, ya lo anunció, la reforma laboral, es una demolición de derechos, es que la informalidad sea la nueva formalidad, ¿no? O sea, 12 horas de trabajo, negociaciones salariales por empresa, criterios de productividad individual. Por lo tanto, para frenar a Milei hay que luchar, como ocurrió siempre, como fue derrotado Macri, y el peronismo no está en esto. Al no estar en esto, bueno, hay un interrogante muy grande de qué va a pasar con el peronismo en los próximos 2 años. Y la última conclusión es sobre la izquierda, sí. Sí, te iba a preguntar eso, Bueno, precisamente cómo analizabas la elección de sí. la izquierda, que es limitado a nivel nacional, pero que ha hecho, por lo menos en algunas, tanto en algunas provincias como en la capital, ha tenido un avance importante. Mirá, yo creo que la izquierda hizo una excelente elección, 900.000 votos en todo el país, 3 diputados, la tercera fuerza en la capital, y la figura de Miriam Bregman muy consolidada como una figura central, políticamente clave. Pero a mí me parece que lo más interesante de la izquierda es que es un voto para organizar la lucha, porque ese es el mensaje explícito del FIT, ¿no? Ellos dicen todo el tiempo, voten no para que seamos la resistencia en el Congreso, en las calles, no tiene que haber tregua, no tiene que haber resignación, hay que resistir los atropellos que prepara Milei, la represión que anticipa Bullrich, lo dicen todo el tiempo. Y yo creo que el voto a ellos es un voto de lucha. No tiene un contenido distinto. No hay que entrar a bucear qué significa, qué expresa. Expresa al sector que es minoritario, pero es importante, de trabajadores, pobladores, que quieren resistir, ¿no? Y ahí hay un elemento esperanzador, porque es el mensaje que si le ganamos al macrismo, bueno, podemos volver a ganar. Y ahí está la diferencia hoy con el peronismo. De alguna manera la izquierda está recogiendo la tradición de lucha de muchas corrientes, pero también la tradición del peronismo. Hay una diferencia, yo te diría, de actitud, más que de ideología, porque en ningún momento de la campaña electoral estuvo en debate alguna controversia sobre nacionalismo o socialismo, sobre comunismo o comunidad organizada, nada de eso. No un centro, en parte porque Milei y Trump han convertido la discusión ideológica en algo ridículo, porque para ellos todos son comunistas. Pero, por lo tanto, yo creo que el voto de la izquierda es un voto importante, que da una esperanza, y sobre todo porque nos convoca a construir poder en la lucha, que es la única salida para los próximos 2 años. Suponer que esto se va a revertir en el 2027 con una gran elección es una fantasía. Esto se modifica cambiando las relaciones de fuerza, que
En los últimos 2 años hubo varios momentos para lograrlo, no se lo logró, pero se puede volver a replantear ahora. Y en este sentido me parece que hay que mirar el futuro. Te llevo a otro tema vinculado a esto mismo, que es el plano internacional, el plano de Argentina y las relaciones internacionales. Venimos de pasar la gran vergüenza del voto contra Cuba. En décadas no había pasado esto, y se ha dado. Pero además se da en el marco de un avance muy agresivo, incluso en lo militar, contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, contra todo aquel que se oponga al imperio. ¿Qué papel crees que va a jugar Milei y Argentina con relaciones carnales con Trump en esta situación que se puede dar mañana mismo en un ataque a Venezuela o en una embestida mayor contra Cuba? ¿Cómo lo ves a eso? Mira, es muy peligroso. Ese es un tema muy peligroso porque Milei está muy comprometido en acompañar cualquier tipo de aventura que haga tanto Trump como Netanyahu. Yo creo que ellos tienen el plan de si se estabilizan, si logran estabilizarse, participar en lo que sea, en lo que sea. El tema es que necesitan un mínimo de cohesión para hacer una cosa así. Pero cuando Trump juega tan fuerte con la Argentina, lo hace pensando en eso. Hay una dimensión económica de largo plazo, básicamente desplazar a China, quedarse con el uranio, con las tierras raras, con el litio, apropiarse de las empresas argentinas que están muy baratas, competir y desplazar al agronegocio, bueno, colonizar económicamente a la Argentina, pero por encima de eso hay una prioridad geopolítica. Trump lo que tiene en mente es rápidamente hacer las bases militares en Tierra del Fuego, llegar a algún tipo de acuerdo militar para comprometer gendarmes argentinos en cualquiera de sus locuras, y el voto a Cuba, contra Cuba, las visitas de Netanyahu, de Milei a Netanyahu en pleno genocidio de Gaza, los viajes permanentes a Estados Unidos apuntan a consolidar ese proyecto, ¿no? Y están en eso, ¿viste? Hicieron varios, ese gendarme argentino que fue detenido ahí en Colombia, Venezuela, esa cosa tan rara. Bueno, es parte de esas cosas extrañas que hace esta gente. Y Trump no sabemos, no sabemos hasta qué punto va a ensayar una agresión contra Venezuela. Está preparando un paquete fuerte, porque no desplazás semejante dispositivo militar en el Caribe si no pensás en algo. La provocación contra los pesqueros, con la tontería esta del narcotráfico, es parte del pretexto general. Lo que ocurrió ayer en Brasil es parte, quizás, del mismo proceso de convertir el narcotráfico en el gran pretexto para la acción militar o policial de cualquier índole. El premio Nobel a Corina Machado es para compensar la ausencia de una base política de la derecha que está muy debilitada en Venezuela. Trump está distribuyendo la acción militar mediante un reordenamiento donde dice: Israel, te ocupás de Medio Oriente; Europa, te ocupás de Rusia; yo pulseo con China, pero sobre todo yo soy el dueño de América Latina, ¿no? Y sobre eso yo hago Trump una exhibición frente a China, frente a Rusia, como diciendo: aquí esto es mío. Y creo que ese es también el sentido de lo que está haciendo. ¿Escalará al punto de acciones militares?
hay una fuerte duda. Está pensando en el método israelí de las provocaciones fuertes. Si fuera por él, ya hubiera consumado algún atentado a los jefes militares, a Maduro, a la jefatura política, la especialidad del asesinato que tiene Israel. La contraparte es que hay una cohesión mayor en Venezuela frente a lo que se viene, ¿no? La derecha está muy debilitado, el gobierno está más firme, hubo recuperación económica y la respuesta hasta ahora del gobierno venezolano es impecable. Impecable en el plano político, en el plano geopolítico, pero en el plano sobre todo de convocar a la defensa de la patria, digamos, a sostener el pueblo en armas frente a una agresión externa, ¿no? Un dato importante es que al extender las provocaciones a Colombia y atacar tan fuerte a Petro, le ha dado una mano a Venezuela en un área clave que es Colombia, ¿no? Le da un respiro por ese lado. Que Lula sea gobernante de Brasil y Bolsonaro esté preso es otro dato que contribuye a rodear a Venezuela, y que Claudia Sheinbaum nunca va a apoyar una invasión es otro dato importante. Es decir, los países claves contrapesan mucho las aventuras de Argentina. En esto Milei sigue siendo un personaje aislado frente a a los países más gravitantes de América Latina. Pero la clave está en la solidaridad con Venezuela, digamos, sobre esto no hay muchos misterios. Y acá, en Argentina, venimos con problemas en el peronismo y en la izquierda, en los dos. Pero, sí, bueno, sí. Venimos con problemas de distinto tipo, porque el peronismo tiene un silencio absoluto, o sea, esa moderación que lo lleva a perder frente a Milei, por supuesto que incluye el tema Venezuela, que es palabra prohibida en cualquier segmento del peronismo. Esto es insólito, porque prácticamente es como el tema Palestina. Son dos temas sobre los cuales hay una adaptación a las fuerzas de derecha que es total. En la izquierda es distinto el problema, porque la izquierda sí ha tenido con Palestina una actitud perfecta. Sus militantes han estado en la flotilla, son organizadores de las marchas por Palestina, pero con Venezuela hay un problema. No logran ver la realidad de lo que está sucediendo, ni ponerse a la altura de un peligro contrarrevolucionario tan grande que conduce a que primero está la batalla antiimperialista y después cualquier tipo de caracterización que uno pueda tener sobre el gobierno actual. Muy bien, Claudio, ahí cortamos, porque habría muchas cosas más para hablar. ¿Qué pasa con la Bullrich y sus 50% de votos? Yo creo que es alguien que va a competir en el 27 también. Va a haber una puja ahí de quién es más de la derecha como para tener liderazgo en el 27. Pero bueno, habrá más tiempo para hablar en otro momento. Te agradezco mucho y seguimos en contacto. Vale, buenísimo, un gran abrazo. Te mando un gran abrazo. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.